Bien, chicos, hemos pasado a nuestro segundo tema llamado métodos principales de enseñanza musical, ¿de acuerdo? Esta es nuestra segunda unidad, que de igual manera es teórica y, bueno, este es nuestro objetivo específico número 2, que dice así: el maestro de música, al término del curso, distinguirá las bases y principios de la enseñanza musical según lo propuesto en los métodos de Dalcroze, Kodali, Willems y Suzuki, con el fin de que adquieran el fundamento de cómo impartir sus clases de forma estructurada y dinámica sin importar su instrumento, ¿vale? Es decir, estos métodos de alguna manera fueron diseñados con ciertos instrumentos o para ciertas áreas de la música, por ejemplo, el de Dalcroze para la rítmica, el de Suzuki para el violín. Sin embargo, son universales, ¿de acuerdo? Son universales, entonces, vuelvo a decirlo, tú vas a elegir el que más te acomode y eso lo vas a ir checando con el paso de los días, con el paso de tu avance en el curso. Bien. Nuestro tema 2 se conforma por los siguientes subtemas o las siguientes lecciones, ¿de acuerdo? Veámoslo como lecciones. Primero vamos a ver los conceptos de método y método de enseñanza. Vamos a ver después el método de Dalcroze, método de Kodali, método de Willems, método de Orff, método de Suzuki y listo, ¿de acuerdo? Estas son nuestras lecciones de este tema 2. Ok, vamos a pasar a nuestra primera lección, que es conceptos y método de enseñanza. Primero que nada, es un método. La RAE nos da las siguientes definiciones. La RAE es la Real Academia Española y bueno, nos da estas definiciones muy concretas. La primera de ellas es un modo de decir y hacer con orden, ¿sí? Ok. La segunda dice que es un modo de obrar o proceder, hábito o costumbre, tiene y observa. Obra que enseña ciencia o arte. Y la última es el método filosófico. Dice que es el procedimiento que se sigue en la ciencia para hallar la verdad. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos estas 4 definiciones de método que son muy concretas, pero que tienen ciertos sentidos diferentes, ¿no? Primero que nada, empecemos por la parte de que un modo de decir o hacer con orden. Digamos que el método se diferencia del procedimiento en el sentido de que el método ya está comprobado, obviamente es una serie de pasos sistemáticos. ¿Por qué? Porque si te saltas un paso, obviamente el proceso ya no se concreta igual, ¿no? Entonces, en cambio, en el procedimiento, los pasos a veces se pueden reacomodar, se pueden reorganizar, el orden se puede cambiar y no pasa nada. El resultado es el mismo o puede incluso ser mejor, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos procedimientos. Pero el método ya está probado, ¿sí? Por ejemplo, el método científico tiene su orden, ¿sí? Primero tienes que plantear ciertas cuestiones antes de las siguientes, porque si no tienes tus bases, obviamente no puedes continuar con lo siguiente, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, el procedimiento para vestirte, primero te puedes poner las prendas, digamos, los pantalones, los calcetines, y después te puedes poner la parte de arriba, ¿no? Lo que es una blusa, un suéter, o lo puedes hacer al revés y no pasa nada. El resultado sería el mismo, estarías vestido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, porque dirían, bueno, un método es un procedimiento, lleva un orden, sí, pero el método es más riguroso, ya está probado
Y bueno, en tu manual te explico más a detalle la diferencia, pero es básicamente esa. Dice que es un hábito o costumbre. Sí, efectivamente, es la manera en la que se hace algo, pero obviamente ya la adoptaste, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es tu método de enseñanza? ¿Cómo es el método en el que tú em, llevas un juicio legal, ¿no? Porque cada quien tiene una manera de hacer, una manera que ha comprobado cada persona que le funciona, ¿sí? No es como de, se me ocurre y bueno, ¿no? Sí, de alguna manera lo pensaste, de alguna manera nació la idea de crear un método o una manera en la que tú haces, en la que acostumbras a hacer algo, pero ¿por qué? ¿No? ¿Qué fundamento tiene? Entonces, también a eso se refiere, ¿no? A la costumbre que uno tiene, al hábito que uno tiene de hacer algo, pero es porque te ha resultado funcional, ¿sí? Ok, también pues ya vimos que es la parte de enseñar ciencias y artes y bueno, buscar la verdad y enseñarla, ¿no? Como en el método científico. Bueno, tenemos aquí las características muy concretitas, que bueno, primero que nada es un conjunto de pasos o elementos, ¿sí? Es ordenado, obviamente. Aquí sí es como, puede haber la diferencia si cambias un poco el orden de cada paso, de cada factor. Es riguroso, como ya lo comenté, es probado, dirigido a una... Eso es muy importante, chicos. Por eso se llama método, ¿sí? Está dirigido a una meta. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pasos, cada uno de esos escalones, cada eslabón, cada peldaño que tú tienes que subir, que tú tienes que eh, terminar para poder llegar a esa meta, es importante. Cada paso, cada elemento que tú tienes que seguir en ese método te sirve, tiene una función, ¿de acuerdo? Entonces, es como este curso, es este curso, un ejemplo muy claro. La meta es que tú puedas saber aplicar pedagógicamente tus clases de música con base en alguna propuesta de enseñanza musical, pero primero tenemos que ir, ¿no? Por los conceptos más facilitos, primero tenemos que ver la teoría y después ya. No te puedo pedir que cumplas la meta del curso, no te puedo pedir que logres algo cuando no tienes las bases. Entonces, estas son las características principales de un método. Para que tú puedas confirmar que algo que llaman método, que alguien más llama método, lo es, tienes que cerciorarte de que tenga estos pasos, ¿sí? De que tenga estas características, mejor dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces le llamamos método a lo que no es precisamente un método, ¿sí? Pero si hablamos en un sentido académico, porque digo, le podemos llamar método a otra cosa de manera más coloquial, más informal, como lo decía yo, a una manera de hacer o a un modo de lograr algo, pero en el sentido académico estamos hablando de algo riguroso, probado y que obviamente para que se llegue al fin, al propósito principal o a la meta que se busca, se tiene que seguir cada uno de estos pasos rigurosamente en el orden que está establecido. ¿De acuerdo? Bien, tenemos estos tipos de método. Estos van de acuerdo con la técnica que se utiliza en el método para lograr determinados resultados. De acuerdo, el primer método es el analítico, o bueno, el primer tipo de método que se puede utilizar para llegar a un resultado es el método analítico. Este consiste, primero que nada, en descomponer un todo, ¿no? En descomponer algún elemento en diferentes partes, si se puede, en la mayor cantidad de partes posibles, para que de esta manera podamos evaluar cada una o podamos investigar sobre cada una y después hacer una síntesis o hacer una evaluación de acuerdo con la interrelación que existe en estas partes, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a hablar de, de una enfermedad,
¿no? Por así decirlo. Digo, este es un curso de música, pero yo te doy ejemplos de diferentes temas porque lo importante es que comprendas los conceptos, ¿no? Si vamos a hablar de una enfermedad, pues la enfermedad, digamos, diabetes, ¿no? La diabetes es un todo, ¿no? Es un tema muy complejo. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, al analizarla, la vamos a descomponer en diferentes elementos, como tipos de diabetes, la etiología o la causa o las causas por las cuales las personas pueden llegar a padecer diabetes, cuáles son los factores que la generan, por ejemplo, en caso de que no sea hereditaria, qué la puede aumentar, el tratamiento, los tipos de tratamiento, porque digamos, la diabetes no tiene una cura como tal, pero sí se puede controlar, ¿no? Algunas dietas que puede seguir el paciente, algunos medicamentos. Entonces, es esta parte de descomponer, evaluar cada elemento para después llegar a una síntesis. ¿Sí? Ok, sí, la diabetes, por lo que se pudo apreciar, es una enfermedad progresiva, crónico-degenerativa, etcétera, ¿no? No me voy a meter en términos muy técnicos porque aquí no somos médicos, pero el punto es que el método analítico en esto se basa, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de método que tenemos es el inductivo. El inductivo es un método lógico que consiste en hacer conclusiones generales a partir de premisas particulares, o en otras palabras, ir de lo particular a lo general. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona se muda a un nuevo barrio o una nueva colonia y observa que el camión de la basura pasa a la 1, pues obviamente esa persona va a deducir que el horario para ir a tirar la basura es a la 1, ¿sí? Ese es el método inductivo. A partir de premisas particulares, ir a conclusiones generales. Tenemos el método deductivo, que es justamente lo contrario, ir de lo general a lo particular. Y bueno, este razonamiento sería, eh, si Gastón es un gato y los gatos maullan, obviamente, entonces todos los gatos maullan, ¿sí? Gastón es el elemento en particular, es un gato, tiene características de gato, entre ellas maullar, por lo que, bueno, todos los especímenes como él también lo hacen, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, inductivo es ir de lo particular a lo general y deductivo es de lo general a lo particular. Entonces, Gastón es un gato, Gastón es un gato, los gatos maullan, entonces Gastón también maulla. Más bien, ese es el razonamiento deductivo. Si todos lo hacen, también él. Si todos los seres humanos pueden hablar, también yo puedo hablar. Y entonces esa es la diferencia entre estos dos tipos de método. Vamos al siguiente método, el método sintético. Este método sintético significa reconstruir un todo a partir de su descomposición. ¿Sí? Es hacer un constructo nuevo a partir de la descomposición. Esa es la síntesis. Yo les decía en el ejemplo del método analítico, o sea, el método analítico básicamente es descomponer. Descomponer y después hacer la evaluación entre la interrelación. ¿Sí? No vas a cambiar nada del constructo que tienes ahí enfrente. Pero en el método sintético o de síntesis, ahí sí vas a hacer un nuevo constructo. Es una reconstrucción. Vamos a suponer que tienes una receta, la receta de un pastel, una rosca de naranja, ¿sí? Para hacer el análisis, pues obviamente ves cuáles son sus ingredientes que lleva la receta como tal y ya una vez que preparas la receta, evalúas cómo está esa interrelación, ¿no? A qué sabe, qué color tomó, si realmente salió como la receta original.
Y la diferencia es que el método de síntesis es hacer este constructo nuevo. Tú descompones esa receta y dices, ah, pues lleva tanto de tal cosa, ¿no? Tanto de levadura, tanto de harina de trigo, tanto de ralladura de naranja, vainilla, lo que tú quieras. Pero tú dices, a partir de mi análisis, a partir de esa descomposición, yo deduzco que le podemos poner pasas, ¿no? O sea, la receta original no lleva pasas, pero a mí me parece por mi experiencia o por mi conocimiento en repostería, que podría llevar un poco de pasas y le puede dar un toque mejor. O cáscaras de naranja, ¿no? Confitadas. Entonces, el análisis es esta descomposición, evaluación de interrelaciones y la síntesis es cuando a partir de eso tú haces un constructo nuevo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un análisis y una síntesis como tal. Ok, el método estadístico es aquel que utiliza las matemáticas o la estadística, obviamente, para calcular determinados factores, ¿no? Para calcular variables como probabilidad, mediana, moda. Esto es muy sencillo, ¿sí? Pero obviamente es un método porque se utilizan algoritmos específicos, porque se tienen que realizar operaciones matemáticas específicas y bueno, las matemáticas pues son ciencia, ¿no? La estadística, por ende, no es la excepción, ¿vale? Entonces, este es otro tipo de método que sin duda no se puede excluir. El método comparativo, que es aquel que trata de validar argumentos con base en el estudio de semejanzas y diferencias de un elemento, ¿sí? Esto es muy sencillo también. Y por último, el método científico, que parte de la observación, ¿sí? Tú para que puedas formular hipótesis que vas a comprobar, debes observar el ambiente, debes observar el medio, el entorno, y bueno, con base en eso, haces una hipótesis, planteas un problema y esa hipótesis, con base en ese problema, la vas a comprobar a través de la experimentación. Y bueno, esta es una definición muy genérica porque el método científico parte de diferentes herramientas o de diferentes modos. Por ejemplo, eh, la investigación cuantitativa, cualitativa, y bueno, todo va a depender del tipo de problema que estés queriendo indagar o de la hipótesis que quieras comprobar. Pero con experimentación se refiere también a la parte de la comprobación por medio de encuestas, cuestionarios, y también obviamente la experimentación vivencial o, por ejemplo, la parte de la etnografía, donde el investigador se involucra con una cierta comunidad para poder estudiar cuáles son sus usos y costumbres, ¿no? Entonces a eso se refiere con experimentación, a esta parte de comprobar que lo que tú estás poniendo como hipótesis es o no es, ¿vale? Entonces, estos son en palabras genéricas o a grosso modo los tipos de método que son más comunes. Y bueno, ¿qué es un método de enseñanza? Ya vimos el método, ya sabemos que es un conjunto de elementos ordenados, sistemáticos para llegar a un resultado. Entonces, la enseñanza obviamente requiere de diversos métodos que el profesor establece para poder lograr objetivos didácticos. Y bueno, este método de enseñanza, por ejemplo, los métodos de enseñanza musical, es el conjunto de acciones y técnicas que coordinadas entre sí, esto es muy importante, si lo anotan, por favor, esto de coordinadas entre sí, pónganlo en negritas, subrayenlo o pónganle color, lo que ustedes quieran. Y bueno, estas tienen el fin de dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que primero que nada, para que la enseñanza tenga un sentido, primero tiene que haber un objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto que te estoy enseñando? Tu maestro de música, ¿qué quieres lograr con lo que le vas a enseñar a tu alumno? No, pues que cante bonito. No, pues que toque bien el acordeón, que toque bien el piano, que toque bien la batería. No, pues que sepa componer. No, pues que domine bien los elementos, digamos, del solfeo, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres que los domine? O sea, el objetivo tiene que ser concreto. Entonces, esa es primero que nada la base.
Ahora, con base en ese objetivo claro que ya te propusiste, ¿qué acciones y estrategias vas a implementar? No, pues tal vez ejercicios de tal libro, primero que nada le voy a explicar, por ejemplo, los círculos, las armaduras, en qué consiste, qué son los sostenidos, qué son los bemoles, qué son los becuadros, por qué, mm, por qué re sostenido se convierte en do bemol, eso a qué se debe. O sea, primero que nada, para que comprenda eso, ¿qué acciones y estrategias vas tú a utilizar de modo que el alumno te entienda? Porque no se trata de decir, pues es que si yo lo sé, si yo me entiendo, pues el alumno me va a entender. No, si tú estás viendo que el alumno tiene ciertas características de aprendizaje, tienes que implementar acciones y estrategias que vayan conforme a esas características de aprendizaje de tu alumno para que se pueda llegar al objetivo. Pero esas acciones y estrategias tienen que estar coordinadas, es decir, tiene que haber una relación entre unas y otras o una jerarquía entre unas y otras. O sea, que primero vaya una cosa porque tiene mayor prioridad o porque es indispensable para que se pueda conocer, para que se pueda dominar, para que se pueda abordar la siguiente, o esa coordinación de que unas tengan que ver con otras y que no esté todo disperso, porque tú maestro de música o maestro en general de lo que seas, no puedes hacer lo que se te ocurra, no puedes improvisar o decir, ay, pues ya, esto fue lo que encontré, esto fue lo que se me ocurrió, esto voy a poner en mi planeación y pues ni modo, aunque no tenga relación una cosa con la otra, pero el punto es cumplir, ¿no? Con la planeación que me piden mis coordinadores. No, señor, no, señora. Lo que ustedes tienen que hacer como profesores es justamente dar esta concatenación de estrategias y acciones para que se logren esos objetivos. ¿Y cómo vas tú a saber que esos objetivos se están logrando? Pues a través de la evaluación. Es ese medio. Entonces, este método de enseñanza es un conjunto de pasos sistematizados, ordenados, rigurosos, que tú mismo vas a armar, vas a planificar de manera consciente, es decir, que primero lo analices, lo reflexiones y que lo internalices y lo vas a implementar para lograr los objetivos. Y eso lo vas a comprobar a través de la evaluación. Entonces, estos métodos de enseñanza que estamos viendo aquí en la parte de música, como lo vas a ver en un futuro o en los próximos días, lecciones, no te van a dar a veces pasos como tal, ¿sí? Sin embargo, son métodos porque están probados. El que vas a poner los pasos eres tú. El autor del método, como Dalcroze, Kodali, Suzuki, Orff, Willems, estos autores, Martenot, te dan las pautas, te dicen por qué se enseña de esa manera y para qué. Pero el que va a planificar con base en esos principios, en esas pautas, en esos postulados, vas a ser tú. Y vas a utilizar ese método. Es decir, vas a organizar elementos coordinados, conscientemente planificados para que tu alumno logre los objetivos didácticos. ¿De acuerdo? Entonces, este es un método de enseñanza. Eso es un método de enseñanza. No enseñar, no hacer este proceso de aprendizaje algo improvisado o inventado. Es basarte en postulados, basarte en fundamentos. No imitar, ojo, no es imitar, no es precisamente seguir una receta de cocina. Los autores no te dan el ABC de la enseñanza. Habrá algunos más fáciles de analizar, de sintetizar que otros, pero no se trata de que tú imites, se trata de que planifiques. Ese es el método de enseñanza. ¿Con base en qué vas a planificar? No enseñar de manera improvisada, no inventar, no a la última hora buscarlo primero, sino que tú adoptes un método o unos métodos, porque no precisamente te tienes que casar con uno, para que puedas lograr esos objetivos que tú como profesor marcas para que tus alumnos tengan competencias musicales. Es como los psicólogos. Hay cognitivos conductuales, hay psicodinámicos, hay psicoanalistas, hay sistémicos familiares, etcétera. Pero no
O sea, sus métodos son esos. Ellos estudiaron los métodos, en qué consisten, quién los creó, por qué los creó, en qué tipo de problemáticas se abordan en general. Pero los objetivos de sesión se marcan con cada paciente, en cada planeación. Ujú. No se puede, aunque sea el mismo método, primero que nada, no todos los maestros, por ejemplo, van a abordar de la misma forma el método Suzuki. Aunque el Suzuki tiene sus postulados, tiene sus sugerencias, no todos van a hacer las mismas estrategias porque somos seres humanos y tenemos personalidades diferentes. No todos los psicólogos cognitivos conductuales van a aplicar del mismo modo el método. Van a seguir las bases, sí, pero las estrategias y acciones que ellos propongan con base en ese método van a ser diferentes. Entonces, tú, maestro de música, el que va a diseñar ese, con base en ese método, el que va a concretar ese método, vas a ser tú. Ajá. A lo mejor entre todos ustedes habrá 3 quienes elijan el método de Dalcroze, a lo mejor habrá 2 quienes elijan el método de Kodali para hacerlo más lúdico, pero no lo van a aplicar igual, no van a utilizar los mismos materiales, no van a utilizar el mismo instrumento, no van a utilizar el mismo espacio. Esto es el método de enseñanza, adoptar un modo de enseñar, adoptar un modo de hacer tus clases con base en tus medios, con base en las características de tus alumnos y con base en lo que proponen los autores. ¿De acuerdo? Este es un método de enseñanza y eso es lo que vas a aplicar al final del curso. Y bueno, los métodos de enseñanza responden a varios factores o se basan en varios factores. Primero, ¿qué se enseña, no? ¿Qué contenidos vas a enseñar? ¿Qué habilidades se van a desarrollar? ¿Qué actitudes, valores? O sea, ¿cuáles son las competencias? ¿Cuáles son esos elementos que se van a consolidar con base en lo que tú vas a enseñar? Ese es lo primero a lo que responde un método de enseñanza. Entonces, para tú poder definir el método de enseñanza que vas a adoptar o los métodos de enseñanza que vas a adoptar, eh, primero tienes que pensar en qué es lo que enseño, qué es lo que enseño y cómo lo enseño, ¿no? La edad del alumno es súper importante, ¿sí? Muy importante la edad. La edad, también la etapa psicogenética. Yo ahí te recomiendo que leas mucho a Piaget, a Vygotsky. Si no me equivoco, en la plataforma te voy a poner un libro que es sobre alfabetización y lleva estas teorías. Entonces, si no, también tú mismo, autodidacta, puedes indagar. Es importante que todos los que estamos en docencia, no importa el ramo, tengamos presentes las etapas psicogenéticas y las etapas psicosociales del ser humano, de modo que podamos dar clases fundamentadas en esas etapas, que no todos los seres humanos, digamos, tenemos las características rigurosamente iguales, pero sí el cerebro se desarrolla de cierto modo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tomes en cuenta. El nivel del alumno, es decir, qué tan avanzado o qué tan principiante es en cierto tema, ¿no? Te van a tocar alumnos que ya han tenido clases antes y que sin embargo no tienen mucha competencia y no por ellos, sino porque tal vez el método que aplicaron con ellos no era el más adecuado, porque tal vez no pudieron continuar con sus estudios, tal vez no pudieron ser constantes o no quisieron, no lo sé. El nivel es muy importante, ¿sí? No siempre te vas a encontrar con alumnos prodigios como muchos maestros de música están acostumbrados. Métete muy bien en la cabeza de que no todos tus alumnos van a ser prodigios. Tú estás ahí para enseñar, ellos están ahí para aprender. Quítate de la cabeza la idea de que tus alumnos ya entran sabiendo. Sí, sí entran sabiendo por lo menos una pequeña noción, pero no esperes a que todos tus alumnos sean Pavarottis, Mozart, sean Beethoven, porque no siempre va a ser así, ¿ok? Entonces, siempre toma en cuenta de que el nivel de tus alumnos va a importar mucho para que tú puedas avanzar, para que tú puedas planificar y con base en eso te vas a seguir adelante. ¿Y cómo es que descubres el nivel de tus alumnos?
Pues por medio de un diagnóstico que vas a hacer al principio de tus clases. Cuando te llega un nuevo alumno, tienes que hacer un diagnóstico en el que tú puedas descubrir cuál es ese nivel, en qué nivel está. Porque te vas a encontrar con gente que no sabe nada, 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 te vas a encontrar con gente que tiene poquitas nociones y te vas a encontrar con gente muy avanzada que va a tus clases para seguirse preparando, ¿sí? Porque las bases ya las tiene. O a poder perfeccionar esas bases que tiene o esas herramientas que tiene. Entonces, el nivel es sumamente importante. Y bien, bueno, esta es una información, digamos, extra. ¿De qué métodos pedagógicos tú puedes valer para enseñar tus contenidos? Digo, aquí en el curso yo te enseño métodos de enseñanza musical, pero en esta diapositiva yo te doy una lista de métodos pedagógicos que se pueden utilizar en general para dar clases de lo que sea, ¿sí? Las pueden utilizar en las escuelas, las pueden utilizar incluso en capacitaciones organizacionales o tú las puedes investigar, digo, utilizar en tus clases, bueno, también investigar para que las puedas utilizar en caso de que no las conozcas o en caso de que te interese alguna, ¿no? El aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, este es sumamente padre y también se puede utilizar en la música, en todas las asignaturas como tal, porque el aprendizaje basado en proyectos lo que hace es que el alumno aprenda con base en experiencia. Eh, este, yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, en la parte, ahorita que estamos nosotros en un curso de enseñanza musical, pues un proyecto puede ser armar un ensamble, armar un repertorio, no sé, con base en diferentes épocas, como en el Renacimiento, en la época barroca, etcétera, ¿no? Para hacer una tipo historia de la música, ¿no? Un proyecto, no sé, de demostración, mm, por ejemplo, sobre los diferentes tipos de música en regiones distintas, ¿no? O sea, proyectos, ideas de proyectos hay muchísimas. Todo es cuestión de que tú como profesor las diseñes, las ideas junto con tus alumnos, porque el proyecto es meramente constructivista. Ya después vamos a ver lo que es el constructivismo muy a grosso modo. Pero el aprendizaje basado en proyectos implica eso, aprender todos juntos, llevar a la práctica lo aprendido y basarte sobre todo en elementos de la vida cotidiana, elementos de la vida real, por ejemplo, que el alumno tal vez monte un repertorio de sus artistas preferidos, que él escoja las canciones, eh, no sé, o sea, el aprendizaje basado en proyectos lo que va a lograr es que el aprendizaje se vierta a partir de la experiencia, ¿sí? Esto es mucho mejor que hacer exámenes escritos o que hacer preguntas que a veces los pongan nerviosos. Y es importante comprobar el aprendizaje, digamos, cognitivo, pero también las habilidades, las destrezas y las actitudes, cómo trabaja en equipo, cómo se desenvuelve ante la presión, etcétera. Por ejemplo, yo no te voy a evaluar con un examen. Yo no te voy a hacer un examen porque a mí de nada me sirve hacerte 1000 preguntas sobre los métodos cuando no sé si entendiste, no sé si lo vas a poder concretar. Yo lo que quiero es que lo lleves a la práctica. Entonces, ese es un proyecto, ¿vale? La gamificación, esta gamificación viene de game, de juego, gamificación, digamos que se españolizó el término game, pues es aprendizaje basado en el juego, pero la gamificación se enfoca más hacia el área de e-learning o de la parte digital, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahorita que se vino la pandemia, ahora que estamos manejando mucho el aprendizaje virtual o el e-learning electrónico, electronic learning, pues la gamificación se ha vuelto muy popular, ¿no? Por ejemplo, los juegos de Kahoot, tú puedes buscar algunas plataformas o aplicaciones informáticas en las que puedas manejar temas musicales. Por ejemplo, Earmaster. Earmaster es una aplicación que a mí me funcionó cuando tomaba clases de música. Trae varios ejercicios, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, sobre todo para el solfeo. El Earmaster es para solfeo, ¿no? Y trae ejercicios y también trae tareas.
y ya el alumno las va resolviendo en un dispositivo electrónico como puede ser un iPad, un celular, es una aplicación gratuita y esto puede ser lúdico de alguna manera porque son retos para el alumno, ¿sí? Pero hay otras alternativas o tú también lo puedes crear adaptándolo a tu propio tema, ¿sí? No esperes a que ya se te den alternativas ya creadas, sino que tú también como profesor te las ingenies para poder crear alternativas. Entonces, esta es la gamificación. Tú te puedes valer también del juego para que tus alumnos aprendan todavía más significativamente y para que tú también puedas tener un momento de disfrute al enseñar, ¿de acuerdo? También uno como maestro disfruta cuando enseña por medio de herramientas activas, porque todas estas son pedagogías activas, es decir, que ponen al alumno como centro y que se basan en la práctica, en la experiencia, en la ejecución. El aprendizaje cooperativo, esto es sumamente importante en la música, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer un ensamble si el alumno no sabe trabajar con otros? ¿Cómo ya después se van a hacer big bands o proyectos musicales si no se sabe comunicar? ¿Cómo va a tener esos conectes con ingenieros de audio, con las personas que lo van a contratar? ¿Cómo va a conseguir una oportunidad, un evento en el cual participar si no se sabe comunicar? Tú como músico, como maestro de música, también no puedes solamente limitarte a enseñarle al alumno el instrumento o el área que tú enseñas, sino también la parte de las actitudes. Cómo aprender a ser colaborativo, trabajar en equipo. Aprendizaje cooperativo es justamente trabajar con otros, aprender de otros y hacer que otros aprendan de ti. Y tú como músico no me dejarás mentir. Tú no eres un ser aislado. Tú trabajas con otros colegas, músicos como tú o maestros de música como tú. Entonces, esto es un momento importante. Yo te invito a que estas pedagogías activas las investigues más a fondo y también puedas implementarlas combinándolas con los métodos que vamos a ver en el curso. El aprendizaje basado en problemas es donde básicamente se plantea una situación y pues el alumno la tiene que resolver, ¿no? Tiene que proponer soluciones, tiene que planificar. Entonces, eh, esto lo ayuda a razonar, lo ayuda a ser propositivo, lo ayuda a ser creativo, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas básicamente es eso, lo puedes implementar de muchísimas formas, pero básicamente se trata de que se propongan soluciones. Con problemas no me refiero a, a tragedias, no me refiero sumamente a cuestiones muy técnicas, sino cualquier situación que implique una solución, ¿sí? Entonces, eso es un aprendizaje basado en problemas. ¿No? Pues que el alumno, por ejemplo, el hecho de que el alumno saque una pieza sin partitura por puro oído, ese es un problema. Ese es un aprendizaje basado en problemas, porque ahí le estás haciendo ser propositivo, estás haciendo que busque una solución, ¿sí? No tiene partitura, pero ok, tienes oído, ya has entrenado tu oído. Ahora saca la pieza o saca un fragmento de esa pieza. Después en clase vamos a verificar qué tan cercana está tu solución a la partitura, ¿no? O a la original, ¿no? El alumno puede que la saque exactamente como era o puede que la saque muy parecida, pero finalmente la estructura es la misma, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje basado en problemas. No darle todo, sino también dejar que reflexione, que razone, que proponga y que solucione. El aprendizaje basado en competencias es justamente el que estamos manejando aquí, que incluya los saberes integrales, ¿no? Conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes, valores y hábitos. Conocimientos es la parte intelectual, las habilidades o destrezas es todo lo que se maneja con el cuerpo, como bailar, tocar un instrumento, cortar, demás, ¿no? Y las actitudes, ¿no? Digamos, la parte de la responsabilidad, trabajar en equipo y demás. Entonces, es importante
que en tu tema. De hecho, tú vas a tener que basar tu planeación en el aprendizaje basado en competencias. No te agobies, no te asustes, lo vamos a profundizar este método, lo vamos a profundizar más adelante. Te voy a enseñar cómo redactar un objetivo por competencias, qué son las competencias, en qué consiste, para que tú tengas las bases y puedas planificar tu clase en este método por competencias, porque no me interesa que solamente el alumno toque bonito o cante bonito o tenga buen oído o tenga buenas habilidades de solfeo, sino que también conozca conceptos y pueda aplicarlos con base en valores, actitudes y hábitos, ¿sí? Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero sí te adelanto que vamos a trabajar por competencias. Y también nosotros estamos trabajando por competencias, ¿de acuerdo? Y bueno, el aprendizaje basado en el pensamiento, ¿no? Que es esta parte reflexiva, lanzar preguntas detonadoras para que se vayan dando respuestas, hacer una lluvia de ideas, ¿no? Em, Tener esta colaboración, tener estas deducciones, poner al alumno a reflexionar, darle pistas, solo pistas, no darle todas las respuestas, sino que también él descubra por medio de su experiencia, por medio de sus conocimientos previos, y bueno, también hacer estos andamiajes, es decir, darles los medios para que consoliden los aprendizajes, ¿no? Ya tiene una parte, ok, ¿qué es lo que voy a hacer yo, profesor, para que el alumno logre consolidar? Le voy a dar andamiajes, le voy a dar medios, estrategias, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos la bibliografía de esta lección 2.1, ¿vale? De esta lección no vas a tener que hacer ningún producto, ninguna evidencia. Ya, digamos, las tareas de este tema 2 comienzan a partir del método de Dalcroze, ¿de acuerdo? Acuérdate que vas a tener que hacer el cuadro sinóptico de pedagogía musical. También te quiero decir, porque no te lo comenté en la vez pasada, que en tu plataforma hay una sección o hay un módulo que se llama instrumentos de evaluación, ¿sí? En ese módulo vas a encontrar todos los instrumentos con los que yo te voy a estar evaluando tus productos para que tú puedas saber con base en qué te los estoy evaluando o retroalimentando, ¿vale? Para que no vaya a haber confusiones de que por qué tengo esta mal o por qué esto es así. Ya se establecieron criterios de evaluación, entonces tú tienes todo el derecho de conocerlos y yo tengo la total obligación de dártelos a conocer. Entonces, en tu plataforma vas a encontrar los instrumentos de evaluación. Sobre esta lección 2.1 no vas a encontrar porque no, no hay evidencia. Y obviamente en cada tema está seccionado en cada módulo. En este tema, lección 2.1, no vas a encontrar una tarea porque no la hay. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dejamos esta primera lección del tema 2 y ya en la próxima ocasión nos vamos al método de Dalcroze. ¿Ya? Vamos a entrar básicamente a tema, vamos a entrar básicamente al corazón de nuestro curso, que son los métodos de enseñanza musical que estamos por abordar. Te van a encantar, va a haber algunos con los que vas a estar más identificado, con los que te van a servir un poco más, pero estos métodos básicamente son muy activos y los vas a descubrir a partir de la lección siguiente. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Hasta luego.